Queridos hermanos, buenos días. Los saludo con la paz del Señor, nuevamente juntos, nuevamente queriendo compartir la palabra del Señor para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Queridos hermanos, este día maravilloso que el Señor nos regala es un día especial porque su palabra está lista como la mejor semilla y necesita de nuestros corazones para que sean la mejor tierra fértil que podamos ofrecerle. Queridos hermanos, yo quiero que nos unamos en ese espíritu, en el Espíritu Santo, en un mismo sentir, en ese amor que el Señor nos enseña. Y nos unamos en esta oración, queridos hermanos, para empezar esta ministración. Que el Señor nos alimenta con su palabra, que el Señor nos quiere regalar y bendecir, para que cada uno de nosotros aprendamos más y nos acerquemos y permanezcamos en la misma presencia de nuestro Padre y nuestra vida sea una vida de frutos, una vida que agrade el corazón de nuestro Dios. Esta mañana el Señor nos quiere prevenir, nos quiere enseñar algo muy importante, muy importante. Oremos al Señor, sujetémonos a su voluntad esta mañana por medio de su palabra. Digámosle al Padre: amado Dios, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por la libertad que nos das de escuchar tu palabra, de compartirla. Te damos gracias porque aquí mismo donde vamos a escuchar tu palabra es una iglesia doméstica. Es un lugar donde tú estarás presente enseñándonos, donde tu presencia misma nos rodeará, nos abrazará con tanto amor, con tanta enseñanza, con tanta misericordia, con tanta bendición que solo de ti puede venir, Padre amado. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por todas tus bendiciones. Gloria y honra sean para ti, Padre Celestial. Nos sujetamos a tu voluntad para que seas tú mismo quien ministre a nuestro corazón. Bendito eres, Señor. Amén. Queridos hermanos, la palabra de esta mañana titula La tentación. Tema importantísimo en el ámbito espiritual, la tentación, porque para eso nos venimos preparando y para eso ya venimos dando fruto, queridos hermanos, porque la tentación es el arma poderosa de nuestro enemigo, usada en nuestra contra, para justamente detenernos, para justamente hacernos caer, para justamente evitar que demos mucho fruto. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Queridos hermanos, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y esta mañana vamos a justamente aprender muchas cosas sobre la tentación. Estamos ya revestidos con aquella armadura celestial y uno de los grandes ataques que el enemigo tiene hacia nosotros es la tentación, queridos hermanos. Hoy vamos a aprender muchos conceptos bíblicos que debemos tener claro con respecto a la tentación, porque muchas veces, queridos, ignoramos este tema que es tan importante porque Satanás justamente se mueve en esta área. Las tentaciones son la vida misma de Satanás, es decir, él festeja mientras más tentaciones son exitosas en cada uno de nosotros. ¿Qué es una tentación? La tentación es un deseo, es una estimulación, es una invitación de participar a hacer algo inmoral o algo amoral que no es del agrado de Dios, pero que a nosotros nos podría traer una satisfacción según la carne y su pecaminosidad. Entonces, las tentaciones, queridos, son también trampas que tienen el propósito de disminuir nuestra fe, que dudemos de Dios o que nos afecte nuestra fructificación. Es decir, quiere avergonzarte, quiere avergonzarme de tal manera que seamos vistos como pecadores y como derrotados.
En esto Satanás se esmera, queridos hermanos, porque ataca inmisericordiamente contra las autoridades espirituales, especialmente haciéndolas caer para afectar sus frutos. Entre ellos, pues estamos los pastores como un objetivo importante para Satanás. Por eso la anterior prédica, querido hermano, querida hermana, te pedí oración por mi vida, oración por la vida de la pastora, oración por mi familia. Porque Satanás quiere derribar a los líderes espirituales, a los cabezas de hogar, a los hijos de Dios, a los esposos, a las esposas, para destruir congregaciones, queridos, para destruir familias. Dice la palabra del Señor que debemos estar velando y orando para no caer en tentación. Eso es. Queridos, debemos tener este concepto claro. Ninguna tentación viene de Dios. La palabra dice en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es más, queridos, queda claro de que ninguna tentación viene de Dios. Más bien, Dios nos ayuda en cada tentación a salir de ella. Dice en 1 Corintios 10:13, lo voy a leer en la versión internacional. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? No dará una tentación que no podamos aguantar. Y si la tentación se da, dice el Señor que cuando llegue esa tentación, Él nos dará también una salida a fin de que podamos resistir. Querido, entonces, si no viene de Dios, viene de algún lado, ¿verdad? Ya hemos aprendido que cada uno de nosotros tiene 3 enemigos: nuestra carne, el mundo y Satanás. Dice Santiago 1:14, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Pues con seguridad que cada una de las tentaciones que hemos vivido hasta ahora y las que tendremos vienen de estas 3 fuentes, queridos. Debemos tener claro también que tener tentaciones, queridos, no es pecado. Jesucristo fue tentado por Satanás y no por eso pecó. Si tú tienes tentaciones, querido, no es que estés pecando. El punto es cómo sales de la tentación. Por eso dice Santiago 1:15, luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Queridos hermanos, lo que nos está diciendo la palabra del Señor es de que ninguna tentación es pecado. Pero si tu decisión, tu libre albedrío te lleva a aceptar la tentación y a consumarla, entonces has dado a luz la muerte. ¿Por qué? Porque has pecado. Si bien las tentaciones vienen de nuestros enemigos, es nuestra decisión, queridos, si caemos o no en ellas. Por eso debemos enfatizar que el mismo Dios nos da la salida, queridos. El mismo Dios va a dar una oportunidad. Y como estamos revestidos con la armadura celestial, tenemos muchísimas armas por las cuales podemos salir de cualquier tentación que tengamos. Yo quiero invitarte a que veamos la desobediencia del hombre, aquella tentación inicial que Satanás hizo a Eva. Dice en el libro de Génesis capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al 6. Dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Queridos hermanos, Satanás vino a Eva disfrazado de serpiente porque Satanás se disfraza y puede venir a ti, a mí, disfrazado de nuestro mejor amigo. Puede venir disfrazado de la persona que más estimas o más quieres. Y te puede decir y te puede largar una tentación, querido, en aquella debilidad que tú o yo podemos tener. Debemos tener cuidado y tener discernimiento. ¿Qué cosa estamos oyendo y a qué cosa nos están invitando? ¿Qué quieren que hagamos? ¿A qué cosa nos están empujando? Con seguridad Satanás tiene un blanco, y en este pasaje Satanás apuntó a la mente de Eva y tuvo éxito en engañarla. ¿Saben qué, queridos? La mente del hombre, la mente tuya, la mente mía es una parte de su ser creado a imagen de Dios. Nuestra mente está creada a la imagen de Dios, de modo que Satanás ataca a Dios cuando ataca la mente humana. Satanás usa mentiras, es mentiroso y padre de la mentira, dice la palabra. Y sus tácticas son siempre engañar, mentir y confundir, para generar dudas, incertidumbres que conquisten nuestro corazón con nuestras debilidades humanas. Querido hermano, querida hermana, si tus pensamientos se aferran y se mantienen a la verdad de Dios, Satanás no puede ganar. Escucha esto. Si tus pensamientos se aferran y se mantienen en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, Satanás no puede ganar. Pero una vez que la mente duda de la palabra de Dios, hay campo para que se introduzcan las mentiras del diablo. Y tus deseos humanos comiencen a surgir y ser conquistados con lo atractivo del placer o alcanzar los objetivos que tenemos en nuestra naturaleza humana. Notemos que Satanás le sugirió a Eva que Dios estaba privándoles de algo. Les dice, ¿por qué no podrían comer? Al decirles que se abstuvieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando cuestionamos, queridos, la bondad de Dios, las órdenes de Dios y dudamos de su amor, porque si algo nos ha prohibido el Señor, si algo nos ha dicho no hagamos, no tomemos, no comamos, es porque nos ama, es porque quiere lo mejor para nosotros. Entonces jugamos precisamente en las manos de Satanás, desobedeciendo las órdenes de Dios. Quien hace que la tentación parezca maravillosa al hacernos una oferta. Seréis como Dios, le dijo a Eva. ¡Wow! ¡Qué oferta más grande!, ¿verdad? Y siglos más tarde le ofreció a Cristo todos los reinos del mundo, queridos, si le adoraba. Queridos hermanos, Satanás siempre nos hará ofertas atractivas. Él tratará de engañarnos, haciéndonos sentir que la transgresión, que la desobediencia no tiene importancia y no tendrá consecuencias. Que lo que tú quieres es justo y te lo mereces. Y es mejor no esperar el tiempo de Dios. Y somos engañados que si lo tenemos más pronto tendremos ventajas. Luego viene la tragedia, queridos. Eva no debió haberle dado lugar al diablo. Debió haberse aferrado a la palabra de Dios y resistido al diablo. Nos preguntamos dónde estaba Adán durante esa conversación. Dice el libro de Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Queridos, los medios usados por Satanás fueron que Eva dudara primero de la palabra de Dios y luego que negara decisivamente la palabra de Dios. En la tentación, Satanás recurre al apetito físico. Vemos la trágica operación de los deseos de la carne, porque la palabra dice, era bueno para comer. Había una necesidad, había una atracción a una necesidad posiblemente humana.
Y el deseo de los ojos, a la lujuria, al deseo ilícito, porque dice la palabra, agradable a los ojos. E incluimos a esto el egoísmo, la vanagloria, el orgullo, porque dice además, codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Te das cuenta qué paquete de tentaciones era para estimular, para seducir todas las debilidades humanas de Eva? Era tan atractiva esa fruta, dice, era buena para comer. Agradable a los ojos. Muchas cosas, querido, entran por nuestros ojos y no son las mejores cosas. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Adán y Eva, queridos, pecaron deliberadamente porque no se aferraron a la palabra de Dios. No pelearon con la espada que el Señor les dio en las manos, porque el Señor les enseñó y les dijo, ustedes tienen que defenderse con mi palabra. Por eso les dijo y les advirtió, de este árbol no comen porque moriréis. Y ellos deberían obedecer esa orden, porque esa era la palabra de Dios. Pero ellos salieron de la voluntad de Dios que dijo, dice Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová, Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Le entregó o no le entregó Dios a Adán la palabra del Señor? ¿No le entregó la espada? ¿No tenía Adán y Eva la armadura celestial? Claro que la tenían, pero no usaron, rechazaron. Y Eva inclusive le repite a Satanás en Génesis 3:2 y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Se dan cuenta que Dios no les hizo trampa? Dios les dio la palabra del Señor. Dios les dio para que empuñen su palabra, su orden en sus manos y peleen con Satanás. Y aún sabiendo la palabra, aún teniendo la espada, querido, la dejaron a un lado. Dejaron de vivir la palabra. Fueron seducidos por sus debilidades y cayeron a la muerte. ¿No es algo parecido que sucede con nosotros, queridos? El Señor nos ha armado con todo. El Señor viene haciendo un proceso de purificación, de crecimiento, de armarnos con armas celestiales, querido, con armas espirituales, porque Dios sabe que nuestra lucha no es persona a persona, sino es espiritual. Nos viene dando todo, así como se los dio a Adán y Eva. Pero caemos en tentaciones. Echamos a un lado la espada, ocultamos la espada, no sabemos usar la espada y sucumbimos también a la muerte, a la tentación. Querido, vamos a tocar la tentación de Jesús. Y he tomado el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y vamos a leer del verso 1 al 13. Y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Queridos, Satanás no lo tentó solo al final de los 40 días que él estuvo en el desierto. Dice la palabra del Señor en este evangelio y en el otro evangelio también que menciona la tentación de Jesús, por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Sabían ustedes que los 40 días de Satanás lo tentó a Jesús? Ahí dentro del desierto, lo dice la palabra. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Escrito está.
Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de Dios, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús les dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Escuchen lo que dice Satanás: escrito está. Es muy sutil y muy astuto, queridos. Escrito está, le dice al mismo Jesucristo: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, queridos, no quedó nada sin tentar, dice la palabra del Señor, se apartó de él por un tiempo. El Evangelio de Mateo 4:11 termina este pasaje de la tentación de Jesús diciendo: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían a nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, he remarcado esto. El Evangelio de Lucas termina diciendo que el diablo hubo acabado toda tentación. Y el Evangelio de Mateo termina: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Dos cosas muy importantes que ambos evangelios complementan, queridos. Jesucristo fue sometido a todo tipo de tentación. Y al final de aquel desierto de 40 días de ayuno que él llevó, vinieron ángeles y le servían. Queridos hermanos, Jesús no fue tentado para que el Padre pudiera determinar el carácter y capacidad del Hijo, porque el Padre ya había probado al Hijo. ¿Se acuerdan cuando dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia? Sí, claro que sí. Dios sabía quién era su Hijo. Tampoco fue tentado para darle oportunidad a Satanás a que lo derrotara, queridos, porque es probable que Satanás ni siquiera quería esta confrontación, sabiendo que Jesús puede vencer cualquiera de sus tácticas. Claro que sí. Jesús fue tentado, queridos, para mostrarnos cómo podemos vencer al maligno mediante el Espíritu. Porque dice en Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Este Espíritu está con mayúscula. Entonces Él nos dice: ustedes quieren vencer la tentación, porque Jesús fue tentado dentro del desierto, queridos, los 40 días, lo dice la palabra, no solo al salir. Pero Él resistió a toda tentación. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu. Y esa es la enseñanza de estas tentaciones. Jesús fue tentado para mostrarnos cómo podemos vencer al maligno mediante el Espíritu y la palabra de Dios. Porque en todo momento dice: escrito está, dicho está. Pero cuidado, Satanás también se conoce la palabra de Dios, porque en una de esas también le dice: escrito está. Es astuto. Queridos, al primer Adán lo probaron en un hermoso jardín, en el Edén, y falló. Pero el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, salió victorioso en un terrible desierto, 40 días de ayuno, y venció. Esa es la enseñanza, queridos. En la primera tentación, Satanás quería que Jesús usara, queridos, su divino poder para suplir su necesidad fuera de la voluntad de Dios. Sus necesidades, su hambre, era cuestión de poner las necesidades inmediatas por delante de los propósitos eternos. Adelantarse porque venían ángeles a cuidarles. Así termina el Evangelio de Mateo de este evento de la tentación. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Si Él transformaba aquellas piedras en pan, queridos, Él estaba saliendo fuera de la voluntad del Padre. Así también nosotros somos engañados, queridos, queriendo todo de manera inmediata y no en el tiempo del Señor ante nuestras necesidades.
Hacemos y aceptamos todas las ofertas del mundo siempre y cuando suplamos nuestra necesidad, escapando o abandonando el propósito de Dios en nosotros. En la siguiente tentación, queridos, Satanás le pidió la adoración que pertenece solo a Dios, ofreciendo a Jesús todos los reinos del mundo como recompensa. Era en realidad una oportunidad para que Jesús, queridos, escape de la cruz. Todo ese propósito de salvación, de lavado de nuestros pecados, se iba a ir a cualquier otro lado, queridos, porque iban a distraer a Jesús dándole potestad sobre reinos mundanos. Pero él dijo que no. Él dijo que no. Él decidió que no a la tentación. Queridos, era una oferta grandiosa, en prestigio ante el mundo, ¿verdad? Y este tipo de ofertas comúnmente conmueve nuestras vidas, haciéndonos dudar de aceptarlas cuando en el mundo nos la ofrecen, ofreciéndonos cargos importantes, lugares estratégicos, puestos políticos en los cuales sabemos pagaremos un precio. Aquí Jesús debía postrarse ante Satanás, queridos. Estoy seguro que tú también tendrás que postrarte ante alguien pagando el precio de aceptar algo que Dios no te dio. Que nunca oraste por confirmación del Señor para aceptar aquel puesto de trabajo o tienes o aquellas benevolencias que recibes por haber aceptado algo que no venía de Dios. Querido hermano, querida hermana, tienes que estar seguro de que lo que se te pone delante viene de Dios. Aquí viene el uso de otra arma de nuestra armadura celestial, por medio de la oración, porque es en estos momentos íntimos con nuestro Señor donde recibiremos la confirmación si nos conviene tomar la oferta o no. Puede ser muy suculenta esa oferta, puede ser muy grande lo que se viene delante, puede venir de Dios. Puede venir de Dios, pero cuidado, tenemos un enemigo que también puede venir de él. ¿Por medio de qué vamos a saber de quién viene? De la oración, queridos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la oración era un arma importantísima? Pues aquí está donde debemos usarla, donde debemos ejercerla. Queridos, en la siguiente tentación, Satanás desafió a Jesús a que sometiera a prueba la palabra del Padre al saltar del templo y respaldó su desafío con una cita que dice en el Salmo 91, versos 11 y 12. Sí, Satanás le dijo, escrito está, y nombró los versos 11 y 12 del Salmo 91. ¿Se sabe la palabra del Señor, Satanás? Por supuesto que sí. Un día posiblemente también te diga a ti, escrito está, mira que puedes hacer esto. Cuidado, Date cuenta de las tentaciones de Satanás a Jesús en cuanto a comida, querido. Tus necesidades. Identifica tus necesidades. Porque no pueden ser tal vez de comida, pero pueden ser otras necesidades. Solo tú sabes en qué áreas de tu vida puedes ser tentado. ¿Qué necesidades tienes? Prestigio, tu egoísmo, tal vez las oportunidades de trabajo que tienes, ofertas grandiosas que tienes, pero cuidado, no podrían ser de Dios tal vez. Poder, tal vez te están ofreciendo poder, tal vez estás buscando poder. Cuidado con tu orgullo, con tu vanagloria. Querido, todas estas cosas vas a tener discernimiento y sabiduría de decidir si estás velando y orando. Atento, atento, eso quiere decir velar. Atento a todo, sobrio, con todos los detalles y en oración, en permanente comunicación con nuestro Padre, porque nos ama tanto el Señor que el Señor nos advierte si es una trampa. Con el poder del Espíritu Santo, Jesús usó la espada del Espíritu para derrotar al tentador, queridos. Jesús no usó sus poderes divinos para ganar la victoria. Usó las mismas armas espirituales que cualquiera de nosotros puede usar si nos rendimos a Él.
Es decir, las armas que usó Jesucristo, las tienes tú, las tengo yo. Estamos equipados con esas armas. Por eso, queridos, siempre estamos estimulándonos, siempre estamos animándonos, siempre estamos desafiándonos, queridos, a que conozcamos la palabra, a que tengamos la espada maravillosa en nuestras manos de la palabra del Señor y sepamos manejarla. En todo momento, querido, ahora que estamos evangelizando hasta nuestros hijos, es la palabra del Señor un arma poderosa, que es un arma de ataque, un arma de defensa. Dice Romanos 13, queridos, del verso 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Querido, andemos como de día, honestamente. ¿Se acuerdan de la integridad? ¿Se acuerdan de la integridad, queridos? Si andas íntegro, ¿quién te puede apuntar? ¿Quién te puede criticar? Somos nosotros los llamados, queridos, a quitarnos al hombre del pasado y ponernos la armadura celestial en este nuevo corazón, en este nuevo nacer que hemos tenido. Somos nosotros los llamados a renovar nuestra mente y somos nosotros los llamados a proteger nuestro corazón con toda diligencia. Sí, sin la ayuda de Dios no es mucho lo que podemos hacer, no es nada, pero la ayuda de Dios viene a quienes estamos dispuestos a seguirlo a Él. Queridos, no nos engañemos a nosotros mismos con la idea de que de alguna manera seremos cristianos fructíferos, mientras que al mismo tiempo nuestros corazones, nuestras mentes siguen los deseos carnales del hombre pasado. Una mezcla de ambas cosas no funciona, queridos. No podremos engañar a Dios. Yo solía creer que por ser cristiano, queridos, por ser hijo de Dios, el diablo no puede hablarme, pero puede. Él le habló a Jesús también. Él le habló y con seguridad te va a hablar a ti, me va a hablar a mí. Querido hermano, quiero advertirte de algo sumamente importante en estos pasajes bíblicos que hemos estudiado. Aquí hay un discernimiento, hay un mensaje poderoso del Señor. Hay un engaño de Satanás en las tentaciones a Jesús que debemos discernirlo. Tengamos en cuenta que Satanás usa la palabra de Dios para hacer caer en tentación a Jesús, siendo usada a conveniencia de Satanás, porque le dice: está escrito. ¡Qué engañador es este Satanás! Usando la palabra de Dios para tentar a Jesús. Y va a usar la palabra del Señor, queridos, para tentarte a ti y para tentarme a mí. Es decir, muchas veces Satanás usará la misma palabra de Dios para tentarnos como lo hizo con Jesús. ¿Qué quiero explicarte, queridos? En estos últimos tiempos, Satanás está engañando a mucha gente, incluso a líderes espirituales que están justificando su proceder, sustentando sus acciones equivocadas, usando la misma palabra de Dios. Es decir, quiero que entendamos y tengamos cuidado de que un texto sin contexto es pretexto, queridos, ¿verdad? Cuando ansías alguna cosa, se ansía algo con tanta fuerza, queridos, que cuando oras sobre eso, escuchas solo la respuesta que deseas. Es decir, simplemente quieres una confirmación de lo que tanto deseas. Al hacer esto se está codiciando algo y por tanto abriendo la puerta al demonio para que nos dé falsa información espiritual, que cuando la siguen nos conducirá a grandes problemas. Escuchamos lo que dijo Satanás a Jesucristo, queridos. Lucas 4:10. Porque escrito está, le dice Satanás a Jesús:
A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Queridos, ¿es palabra de Dios o no es palabra de Dios la que usa Satanás? Por supuesto. ¿Y podríamos creer en esa palabra? Claro que sí, pero como debemos estar en el Espíritu y debemos tener discernimiento, nos quiere hacer cumplir la palabra. ¿Para qué? Para tentar a nuestro Dios. Y por eso Jesús le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, queridos, así es como Satanás nos engaña. Esta es la razón por la cual tú tienes que juzgar lo que recibes como información espiritual de acuerdo con la palabra. Lo que supuestamente has escuchado del terreno espiritual está alineado con la palabra de Dios. No hay una trampa detrás de aquella palabra de Dios que crees te está justificando, tanto en cuanto a su contenido como en la manera en que fluye. Si no es así, queridos, entonces debemos rechazar sin preguntar. Tristemente, queridos, muchos hermanos no comprueban lo que supuestamente han escuchado del terreno espiritual para ver si cuadra con la palabra, si no hay una trampa detrás de eso. Por ejemplo, he visto gente que dicen ser cristianos cometiendo adulterio. He visto gente que dicen ser cristianos divorciándose de sus esposas cristianas y casándose con otra esposa, quienes también dicen ser cristianas. Y como si todo eso fuera poco, justifican sus acciones diciendo que supuestamente Dios les dijo que lo hicieran. ¿Podría Dios decirles que hicieran algo así? Queridos, no, definitivamente no. ¿Y cómo lo sabemos? Porque es completamente opuesto a la palabra de Dios. Lo que verdaderamente sucede, y la palabra lo explica clara y plenamente, queridos, es que al no estar vigilantes, al no estar atentos, al no estar sobrios, fueron atraídos por su lujuria, por seducción, abriendo por tanto la puerta al demonio. Si realmente alguien les dijo que actuaran así, ese no fue Dios, queridos, sino Satanás mismo. Hasta ahora, queridos, en la Biblia no he encontrado ningún pasaje donde un hijo de Dios diga que debe vivir para buscar su felicidad. No he encontrado en la Biblia que tiene derecho a ser feliz. Cuando eso sucede, queridos, es que se apartó de Dios. Porque la razón de nuestra existencia no es buscar nuestro derecho a ser feliz. No es buscar nuestra felicidad. La razón de nuestra existencia, lo dice la palabra del Señor, es buscar la gloria de Dios. Amando a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, queridos hermanos, cuando hayamos encontrado la gloria de Dios, cuando hayamos encontrado la presencia misma de Dios, que es nuestro vivir en esta tierra, entonces Él nos bendecirá y viviremos bendecidos de acuerdo con su voluntad y a la provisión que Él quiera darnos en todas las áreas de nuestra vida, no a la voluntad nuestra, queriendo buscar y encontrar cosas que solo el egoísmo y el individualismo nos impulsan y nos engañan. Entonces hemos caído en la tentación, queridos. No estamos aquí para buscar nuestra felicidad, estamos aquí para la gloria del Señor. Dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Queridos hermanos, vamos a concluir esta mañana con esta palabra. Dice Deuteronomios 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Queridos, ¿qué dice esta palabra?
Delante tenemos lo bueno y lo malo. Delante podemos tener las más grandes tentaciones, queridos hermanos. Pero debemos tener como hijos de Dios, como siervos de Dios, la capacidad, porque estamos con la armadura celestial, de seguir y de cumplir y de hacer caso al consejo de Dios sobre cada uno de nosotros, que nos dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios. Esa es nuestra razón de vivir, queridos: amar a Jehová nuestro Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para nosotros y prolongación de nuestros días. Queridos hermanos, tengamos cuidado con las tentaciones, porque Satanás mismo nos puede venir y nos puede decir: escrito está que debes pedir lo que desees. Y si escrito está que pidas lo que desees, tal vez se le puede ocurrir que pidas una amante. Claro, escrito está que pidas lo que desees y Él concederá los deseos de tu corazón. Y te puede decir que pidas una amante o pidas algo que desagrade el corazón de Dios. Si no tienes aquella arma en tu mano, querido, si no tienes aquella espada de la palabra del Señor, vas a ser embaucado por Satanás, que sí conoce la palabra. Y como tú conoces la palabra, tú les responderás: escrito está, pues yo pediré lo que desee mi corazón y me será concedido cuando yo me deleite en Jehová. Y si te deleitas en Jehová, querido, no vas a pedir esas cosas pecaminosas. Pedirás alabarlo y adorarlo con mayor intensidad, porque te deleitas en Jehová. Gloria a Dios. Querido hermano, querida hermana, yo quiero darte esta mañana la oportunidad de que, si antes no has declarado de que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, para recibir el regalo más grande que Dios tiene para tu vida, que es la salvación, yo te invito esta mañana. Yo te invito esta mañana a que tomes esta oportunidad en la que Dios llama a tu corazón y te dice: no te preocupes por tus pecados. No te preocupes por las caídas que has tenido. Si hoy te arrepientes, si hoy pides perdón, yo te voy a regalar la salvación. Si tú aceptas este llamado, hermano mío, hermana mía, yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Inclina tu cabeza y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo a tus pies a pedirte perdón por mis pecados. Me arrepiento de todos ellos y pido que tu misericordia limpie mis manos y purifique mi corazón con tu perdón. Hoy quiero declarar con mi boca que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Yo te doy gracias, Jesús. Sigue repitiendo conmigo, hermano, hermana. Yo te doy gracias, Jesús, por regalarme la salvación. Te pido, dile así, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, querido hermano, querida hermana. Si tú has hecho esta oración, el Señor ha puesto en tus manos el regalo más valioso, la salvación. Yo bendigo tu vida. Yo bendigo tu vida, querida comunidad cristiana de Jesús, Hijo del Altísimo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los amo profundamente en Cristo.
Amén. Señor, yo nací para llamarte amor.